Buen día. Nos encontramos ya en el segundo día de ejercicios espirituales de Cuaresma. Les recuerdo que la Iglesia Diocesana de Guadalajara nos ha propuesto el tema general de ejercicios, el tema de la misericordia. El día de ayer reflexionábamos en el tema de la misericordia de Dios en nuestra vida. Pues hoy vamos a dar un paso y vamos a reflexionar en el tema de la Iglesia Samaritana para un pueblo herido. La Iglesia Diocesana quiere que nosotros pensemos en las necesidades de nuestros hermanos. Les invito a que iniciemos nuestro tema invocando a la Santísima Trinidad y poniéndonos en sus manos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la oración que los obispos mexicanos nos han propuesto por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues este día nos planteamos como objetivo vivir la samaritaneidad como un espacio privilegiado de la misericordia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la samaritaneidad? Pues vamos a recordar un pasaje de la Escritura para que nos ayude a pensar cómo vivir la misericordia en concreto, especialmente en relación con nuestros hermanos, con el prójimo. Para ello les invito a que comencemos con un análisis de la realidad en la que vivimos. Un análisis que hacen nuestros obispos mexicanos en el PGP, o sea, en el Plan General de Pastoral que han proyectado a instancias del Santo Padre, el Papa Francisco, cuando vino a México. Les pidió que hicieran un plan de pastoral a largo plazo, y este plan de pastoral, que está pensado precisamente hasta el año 2031, es decir, año en que se cumple los 500 años de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. Ahora nosotros tomamos una parte de este PGP, del Plan General de Pastoral, que en sus números 43 y 44 dice lo siguiente: reconocemos y damos gracias a Dios porque nuestra patria ha ido caminando poco a poco, con avances importantes y grandes esfuerzos, hacia una patria más floreciente y generosa para sus hijos. Por una parte, nuestros obispos son optimistas frente a un panorama que ciertamente tiene sus luces, pero también tiene sus sombras. Dicen nuestros obispos, se advierten avances muy significativos que dan cuenta del trabajo que muchos sectores están realizando para poner al día los vacíos humanos que existen y ofrecer a las próximas generaciones una patria más próspera y justa. Por supuesto, no podemos estar satisfechos con los avances que se han realizado hasta el momento, porque estamos muy lejos de que esta nueva etapa haya traído bienestar, seguridad, paz, justicia y equidad a la mayoría de nuestro pueblo. Es una realidad que todos podemos constatar. Hay millones de pobres que siguen clamando por lo necesario para comer dignamente, para tener una educación de calidad, una vida digna, un trabajo estable, con salario suficiente y una seguridad social que les haga vivir sin angustia su vida de cada día. Esta es la tremenda realidad que tenemos delante, que vive nuestra sociedad. Millones de pobres, muchas personas que carecen de lo indispensable, que viven con lo que diariamente logran tener de sustento a través de un trabajo precario, apenas con lo necesario para llevar una vida más o menos en la que sobreviven. Y por eso nuestros obispos mexicanos señalan que es necesario reconocer que en diferente medida todos los ciudadanos somos responsables de esta situación que vivimos.
Es innegable que hay personas que tienen una responsabilidad más grande sobre esto, porque se han apropiado de cargos públicos, políticos o influencias inmorales para enriquecerse escandalosamente. Una denuncia que hacen nuestros obispos, una denuncia profética. Sabemos que esta es una realidad lacerante, la corrupción, dejando en la pobreza y bajo condiciones inhumanas a un gran número de ciudadanos. Los mexicanos como sociedad en su conjunto, dicen nuestros obispos mexicanos, llamándonos la atención a todos, no hemos sabido involucrarnos responsablemente en el destino de nuestro país y hemos dejado muchas veces en manos deshonestas y gente sin escrúpulos el destino de nuestra patria. Pues a esto vale la pena remitirnos pues a la historia de nuestra patria para poder entonces constatar la veracidad de estas afirmaciones. Ahora entonces los obispos mexicanos nos plantean un reto y nuestro tema nos ayuda a preguntarnos en qué se parece la situación que vivimos nosotros a esta descripción. Cada uno de nosotros puede pensar en su situación particular, en su situación familiar, pero también en la situación comunitaria, en la que tenemos en nuestra sociedad, pero más cercana. ¿Cómo participamos de esta realidad? Como comunidad, ¿cuál es nuestra actitud frente a estas situaciones que nos toca vivir? Esta es la realidad. Siempre partimos del ver. Ahora vamos a preguntarnos a través de la palabra del Señor qué podemos hacer. ¿Qué nos toca hacer? Para que no dejemos todo en manos de los políticos, en manos de los gobernantes, para que no culpemos solo a los demás. Claro que quien más responsabilidad tiene, porque tiene un cargo público, porque tiene autoridad, evidentemente que debe asumir un rol más decisivo, más importante, pero todos tenemos algo que hacer. Escuchamos ahora un pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Pasaje muy conocido, que nos ayudará a remitirnos al tema que nos planteamos al inicio de esta reflexión. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero ese se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciéndole: Cuídalo, y si gastas de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: El que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso pasaje el que acabamos de escuchar, pero al mismo tiempo qué cuestionador, qué retador. Cuando escuchamos este pasaje, conocido como el pasaje del buen samaritano, nos sentimos interpelados. La palabra del Señor nos interpela. Es evidente que Dios se presenta en nuestras vidas en la persona del buen samaritano y del prójimo, especialmente para enseñarnos el contenido de su palabra, y nos invita a profundizar pues en los siguientes puntos. El hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, por el mismo hecho de bajar, ya llevaba alguna necesidad, tenía alguna tribulación, ya presenta alguna debilidad. Cuando lo roban,
lo despojan de sus vestiduras y lo dejan medio muerto. Queda totalmente necesitado, sin cosas materiales, sin dignidad, casi sin vida. Queda en medio de la nada, totalmente a su suerte. La actitud del buen samaritano, que debería ser la nuestra, se deshace en atenciones. Pasó un sacerdote y no se compadeció. Pasó un levita y no se detuvo. Pero un samaritano, un hombre que era extranjero y a quien menos le obligaba a detenerse, porque los samaritanos y los judíos no se veían como hermanos, se detuvo. Seguramente, aunque la parábola no lo dice, el que estaba allí tirado era judío y sus vestiduras lo delataban. Y sin embargo el samaritano tuvo compasión de él, tuvo misericordia de él. Esa actitud del samaritano debería ser la nuestra. El samaritano se deshace en atenciones frente al hombre malherido. Lo vio, se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas, las vendó, lo montó sobre su cabalgadura, lo condujo a la posada, cuidó de él, se le encargó al dueño de la posada y regresó para seguir acompañándolo. Veamos cuántos verbos aparecen en la parábola que hemos escuchado que se remiten a las acciones del buen samaritano. Claro que en primera instancia el buen samaritano es Jesús y aquel hombre malherido somos nosotros. Jesús ha sido el buen samaritano de nuestra vida. Él se ha compadecido de nosotros, tanto en nuestras necesidades materiales como en nuestras necesidades espirituales, sobre todo para sanarnos de las heridas más graves, las que deja el pecado. Claro que el buen samaritano, en definitiva, es Jesús. Pero luego se cambian los papeles, porque de alguna manera Jesús nos invita a tomar el lugar del buen samaritano y a pensar en el hombre malherido como en nuestro prójimo, ya no como nosotros, porque ciertamente nosotros somos el hombre malherido, el que está necesitando de la ayuda de Jesús. Pero ahora tendríamos que pensar en el que está malherido como el prójimo, es decir, aquel que está necesitando de nosotros. El buen samaritano comparte con otros el cuidado de los más necesitados. Eso es lo que hace el buen samaritano. Se preocupa del más necesitado, se preocupó de aquel que lo necesitaba. Al día siguiente pidió al posadero que lo cuidara y le entregó lo necesario para hacerlo. La misericordia, para que sea efectiva, no es tarea de una o pocas personas. Tampoco se trata de hacerlo por un rato, por unas horas. Es una actitud permanente. Hay que involucrar al mayor número de personas y por el mayor tiempo posible. De eso se trata la samaritaneidad, como decíamos. Asumir la samaritaneidad como una actitud de nuestra vida. Ser samaritanos como el buen samaritano. ¿Por cuál de las actitudes antes descritas del buen samaritano queremos empezar? Y aquí tendríamos que pensar cada uno de nosotros. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál es nuestro prójimo malherido? Aquel que necesita de nosotros. Pensemos en las personas que están cerca de nuestra casa, en las personas que tienen necesidad. Pueden ser los enfermos, pueden ser los más ancianos. Vaya que en nuestras ciudades los ancianos que viven solos se encuentran a veces a su suerte, se encuentran a la deriva, sin que nadie los asista, sin que nadie los atienda. Qué importante es hacernos buenos samaritanos de los ancianos, buenos samaritanos de los enfermos, que también hay en nuestra colonia, que también hay en nuestras ciudades. Acudir a visitarlos, si ahora por esta situación no se puede, llamarlos, hacernos presentes. A veces el migrante que toca a nuestra puerta pidiendo un taco, ese es el hermano necesitado a quien podemos ayudar, con quien podemos tener la actitud del buen samaritano. No se trata pues solo de descubrir las necesidades del hermano golpeado, es el primer paso. No se trata solo de ver que estaba medio muerto. Se trata también de ir dando respuesta con nuestras obras. Es decir, dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos impulsa a practicar la misericordia. ¿Qué podemos hacer por los demás? Porque el Evangelio nos compromete,
porque el Evangelio, si no se lleva a la vida, es letra muerta. Se impone, por tanto, de nuestra parte, una actitud de acompañamiento y compromiso ante el necesitado, que no sea pasajero, que no sea temporal. Mientras más pasajero y mientras más temporal sea nuestro compromiso, entonces menos cristiano, ¿sí? Menos evangélico. Mientras más constante es nuestro acompañamiento y nuestro compromiso con el necesitado, entonces es más cristiano, es más evangélico, porque nos damos cuenta de que eso hizo el buen samaritano. Es decir, descubrió al hermano caído, se compadeció de él, se acercó, curó sus heridas, lo subió sobre su cabalgadura, lo llevó a la posada y le dijo al posadero que estuviera al pendiente de él y que lo que gastara de más se lo pagaría a su regreso, y luego regresó. Es decir, al final notamos una constante preocupación. La samaritaneidad en nuestra vida tiene que ser eso, una preocupación constante, que no sea nada más de Navidad, que no sea nada más de Semana Santa, cuando sentimos un poquito la llamada de Dios a compartir de lo que tenemos. En Navidad queremos compartir con los más pobres, pero luego en el año se nos olvida. En la Semana Santa, sobre todo cuando llega el Jueves Santo, que es el Día de la Caridad, queremos dar algo a los demás, pero solo pasajeramente, solo momentáneamente. Es decir, ser buenos samaritanos constantemente. Estar atentos a la mejoría del hombre herido. Ya no se puede desatender su situación. Debe crearse una relación de fraternidad, de samaritaneidad y de compromiso comunitario. Lo que le sucede al hombre herido será un asunto que le ocupará a la comunidad de hoy en adelante. Hay que recordar las palabras que Jesús le dijo al maestro de la ley que le preguntó: ¿quién es mi prójimo? Al final Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Estamos llamados a eso, a hacer lo mismo que hizo Jesús con la humanidad, a hacer lo mismo que hizo el buen samaritano con aquel hombre malherido. Les invito a que entonces nos planteemos muy seriamente qué podemos hacer en favor de los demás, especialmente en este tiempo muy duro, tiempos de pandemia, tiempos de sufrimiento de muchas familias que viven al día, muchas familias que dependen de un trabajo precario, pues en estos días se verán muy golpeadas. Hay que hacernos solidarios, hay que compartir con los demás, hay que hacernos buenos samaritanos. ¿Cuántos hermanos nuestros dependían de un trabajo y ahora ya no lo van a tener? Y por tanto hay que hacernos solidarios con ellos, una despensa, una ayuda. Hay que compartir con los demás. Les invito a que terminemos nuestro tema de ejercicios con esta oración de la Madre Teresa de Calcuta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para aprender a amar. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesite consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado a alguien necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos, no solo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora les invito a continuar pues en este ambiente de gran retiro espiritual que Dios nos ha permitido vivir, porque esta Cuaresma pues Dios nos ha permitido vivir en un gran retiro espiritual. Retirados en nuestras casas, hagamos espacio para la oración, hagamos espacio para entrar en comunión con Dios, la convivencia en familia, la lectura de la palabra de Dios, el rezo del Santo Rosario y estos ejercicios espirituales que nos vayan ayudando a preguntarnos qué podemos hacer por los demás y cómo podemos vivir mejor nuestra fe cristiana. El día de mañana continuaremos con esos ejercicios. Los invito a que continúen atentos al tercer tema,
les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que Dios los bendiga. Si Dios nos lo permite, nos vemos mañana.